Vivimos en tiempos en los que es fácil tambalear. Vivimos en un tiempo tan rápido, tan vertiginoso, que es difícil poder mantenerse con un corazón firme en el Señor. Las malas noticias son pan de cada día y lamentablemente en Concepción han estado habiendo muy malas noticias, muy rápido, muy constante. Y la ansiedad, hermanos, comienza a aparecer como una normalidad en nuestro diario vivir. La incertidumbre nos hace preguntarnos cómo, en medio de los tiempos que estamos viviendo, podemos permanecer firmes. Muchos intentan aferrarse a sus rutinas, a sus logros, a sus relaciones, o incluso a distraerse para escapar de ese sentimiento de hundirse. Pero la verdadera firmeza no nos lleva a mirar hacia adentro, sino a mirar hacia arriba. Pablo, desde una prisión, sin ningún tipo de garantías de liberación, nos llama con firmeza y con ternura: estad firmes en el Señor. Pero no se trata de una firmeza seca o forzada, sino que es una firmeza llena de gozo, a tal punto que este gozo es visible para otros y está anclada en una relación viva con Cristo. Una firmeza en el Señor que se expresa en alegría, en bondad y en oración. Y hoy veremos, hermanos, que estar firmes en el Señor significa gozarnos en Él, mostrarlo a Él y acudir a Él. Porque cuando todo parece moverse, solo Cristo permanece. Y en Él, nosotros también. Por lo tanto, la idea central que quiero compartir con ustedes es: queridos hermanos, estemos firmes en el Señor, gozándonos en Él, mostrándolo a Él y acudiendo a Él. Y el título de este sermón le puse: un gozo desbordante y una paz segura. Y lo vamos a ver en 3 encabezados. El primero: gocémonos en Él siempre. Gocémonos en Él siempre. Versículo 4 dice Pablo: regocíjense en el Señor a veces. No, ¿verdad? Dice: regocíjense en el Señor siempre. Y por si fuera poco, Pablo vuelve a repetir esto y dice: y otra vez les digo, regocíjense. Y yo me imagino a Pablo escribiendo estas palabras en medio de una prisión, en medio de una posible sentencia de muerte, y él de su propio puño, en letra grande y mayúscula, con gozo en el corazón, diciéndole a estos hermanos que estaban libres, que no estaban en la cárcel: hermanos, regocíjense en el Señor siempre. El apóstol Pablo, en la parte final de la carta, comienza a dar una serie de exhortaciones a la iglesia de Filipo. Y la semana pasada comenzamos a ver la primera de ellas. El apóstol Pablo, de una manera tan pastoral y cercana, en el versículo 1 les dice: hermanos míos, amados, añorados, estén firmes en el Señor. Y la primera exhortación que se extrae de esa gran exhortación es lo que vimos la semana pasada. Procuren y promuevan la unidad dentro de la iglesia de Cristo. Y eso fue lo que vimos la semana pasada, a que juntos podamos mantener la armonía en el Señor. Pero ahora Pablo sigue con 4 exhortaciones más, y 3 de ellas las veremos hoy. Y comienza diciendo: regocíjense en el Señor. Hemos visto hasta aquí, hermanos, y ya nos queda poquito para terminar la carta de Filipenses, que el gozo en Filipenses es un tema bastante recurrente.
Algunos estudiosos de la carta la han llamado la carta del gozo. Y a pesar de que nosotros hemos visto que el interés principal de Pablo no es solamente o no es tan solo que ellos se regocijen, sino que ellos puedan estar firmes, unánimes, proclamando el evangelio, a pesar de que ese es el punto central de la carta, el gozo pasa a ser un tema también muy importante para Pablo. Específicamente cuando le habla a los filipenses. Por ejemplo, en el versículo 4 del capítulo 1, Pablo ya introduce la idea del gozo, diciendo: pido siempre con gozo en mis oraciones por cada uno de ustedes. Luego en el versículo 29 del capítulo 2, Pablo le dice: reciban a Epafrodito en el Señor con todo gozo. Y en el versículo 1 del capítulo 3, tenemos la exhortación más directa sobre el gozo después de nuestro texto del día de hoy, que dice: por lo demás, hermanos míos, regocíjense en el Señor. Y a pesar de que ya hemos visto varias definiciones sobre el gozo a lo largo de esta carta, solamente a modo de resumen podemos decir lo siguiente: ¿qué es el gozo cristiano? O en otras palabras, ¿qué es el contentamiento cristiano? Lo que podríamos definir como gozo cristiano es que esto es una alegría profunda, muchas gracias, es una alegría profunda o un contentamiento del alma que está arraigado en Dios porque confía en Él, confía en sus promesas, y esta alegría está más allá de cualquier circunstancia. El gozo del Señor, el gozo cristiano, es una alegría del alma que está arraigada en las verdades de Dios, que es una obra de Dios en nuestra alma, que nos ayuda a estar agradecidos y contentos más allá de nuestra situación actual. Eso, en pocas palabras, es el gozo. Es el contentamiento que expresa el alma que está unida a Cristo, más allá de lo que estemos viviendo. Hermanos, y nunca me dejará de impactar cuando escucho historias de los cristianos de los primeros siglos que estaban bajo el régimen del Imperio Romano, un imperio que hasta antes del siglo IV el cristianismo era declarado como una religión contraria a los principios del imperio. Era una fe que era perseguida, y varios de nosotros sabemos las desgarradoras historias de lo que hacían con los cristianos en los primeros años. A los mismos discípulos, la mayoría de ellos fueron torturados, exiliados o ejecutados. Y varios de los creyentes del primer siglo no terminaron sus días en una cama, yéndose en el sueño. Varios de ellos terminaron siendo martirizados por su fe. Pero hay historias tan hermosas, hermanos, de cristianos, sobre todo que se registran cuando a los cristianos los tomaban en masa y los llevaban al Coliseo romano para hacer el espectáculo y el escarnio de la sociedad romana. Las caras y las actitudes de los cristianos que iban saliendo a enfrentarse, o no enfrentarse, a esperar ese desenlace tan trágico por medio de leones. Se cuenta que habían cristianos que cuando abrían las puertas de la arena del Coliseo romano, la gente en las tribunas comenzaba a escuchar un cántico tan dulce, tan hermoso, de aquellos cristianos que sabían que ese sufrimiento que les iba a tocar iba a ser tan breve, tan poca cosa comparado al encuentro que iban a tener con Cristo, que ellos entraban cantando de gozo. Ellos entraban conmocionados porque iban a ver a su maestro. Y cualquiera de nosotros que escuche una historia así, por lo menos lo que a mí me pasa,
soy confrontado y al mismo tiempo alentado a vivir mi vida cristiana con mayor gozo. Porque estamos lejos, hermanos, de estar en algún coliseo romano tú y yo. Muy lejos. Pero estos cristianos disfrutaban tanto de su comunión con Cristo y estaban tan conscientes de la vida venidera que podían enfrentar esa masacre llenos de gozo y de cánticos de alabanza. De la misma manera, queridos hermanos, todos nosotros, los que hemos creído en Cristo como nuestro Señor y Salvador, somos llamados a gozarnos en Él siempre, más allá de nuestras circunstancias. Y el gozo del cristiano, hermanos, proviene de una fe total en Él y en sus promesas. Cuando hay un cristiano, hermano, que constantemente está ejercitando su fe en Dios y en las promesas de Dios, muy seguramente será un cristiano con mucho gozo. No un cristiano que esté libre de dificultades, no un cristiano que nunca tenga algún mal día o alguna noticia mala, pero cuando hay un cristiano, hermanos, que está ejercitando su fe en Dios y está constantemente meditando en las promesas de Dios, es muy probable que cuando venga el día malo podamos ver gozo en ese cristiano. Y el gozo no quiere decir que siempre ese cristiano tenga que andar con una sonrisa y a veces fingida en el rostro, sino que es una serenidad del alma, un contentamiento tan profundo, porque ese hermano, esa hermana tiene su confianza puesta en el Señor y en sus promesas, incluso cuando llegan las nubes y el día malo. El gozo del cristiano se aferra a Dios. Proviene de aferrarse a Dios, y esta típica figura del gato que está colgando de un hilo y es un gato que se aferra con todas sus uñas y con todas sus patas, porque sabe que fuera de ese cordel, fuera de ese hilo, no hay nada más. Y muchas veces las promesas de Dios son así para nosotros. Aunque las circunstancias sean adversas, hermanos, aunque de repente, y esto quizás es menos frecuente hoy en día, pero cuando vayamos a nuestro refrigerador y encontremos poco alimento, cuando por el momento el dinero no alcance para llegar a fin de mes, aunque los problemas de salud nos asalten y nos busquen perturbar y nos busquen robar nuestro gozo, aunque podamos recibir malas noticias en el trabajo, aunque la situación con la crianza de nuestros hijos sea difícil y compleja, porque puede ser así también, aún así, hermanos, nosotros estamos llamados a gozarnos en el Dios de nuestra salvación. ¿Por qué? ¿Por qué alguien que quizás no es cristiano y está aquí podría estar preguntando por qué yo estoy llamado a gozarme en Dios si las cosas realmente están mal a mi alrededor? Y es porque nosotros, hermanos, como cristianos, hemos podido llegar a conocer quién es Dios. Nosotros como creyentes podemos ver a la luz de las Escrituras que nuestro Dios es bueno, que nuestro Dios es misericordioso, que nuestro Dios hace que todas las cosas que nosotros vivamos obren para nuestro bien. Porque Él está, como diría un hermano, empecinado en hacerme más como Cristo. Y me envía dificultades, providencias difíciles para que yo pueda acercarme más a Él, ser más como Él y gozarme más solamente en Él. Amados hermanos, ¿son estos nuestros pensamientos cuando viene la aflicción? Cuando las malas noticias en la sociedad, en la televisión
o en nuestra propia realidad cercana nos asaltan, nos invaden, la pérdida de un trabajo, la enfermedad. ¿Podemos ver el gozo de Dios en nuestra vida? ¿Pueden otros ver el gozo de Dios en nuestra vida? ¿Es nuestra actitud y lenguaje un lenguaje y una actitud de gozo en el Señor siempre? Y seguramente, hermanos, todos los que estamos acá tal vez tenemos mucho que crecer en cuanto a nuestro gozo en el Señor. Pero no por eso estamos llamados a no buscar ese gozo, a no crecer en ese gozo. Y aunque a lo mejor esto de gozarse en el Señor siempre se vea muy lejano, hoy, hermanos, el Señor nos está llamando a crecer un poquito más en eso, a avanzar, a dejar lo que ha quedado atrás y extendernos a la meta de poder ser como Cristo y algún día estar con Cristo para siempre, como nos ha predicado nuestro pastor. Por lo tanto, no es una excusa. Si hoy tu gozo es pequeño, no significa que el mandato no sea vigente, pero sí significa que debemos buscar en el Señor con más ahínco, con más disciplina, nuestro deleite y contentamiento en Cristo. Cuando no logramos gozarnos en el Señor, debemos reconocer dónde hemos estado poniendo, dónde está puesta nuestra confianza, que no nos permite gozarnos cuando viene la dificultad. Porque si el llamado de Dios, hermanos, para nosotros es un llamado al gozo, y podemos ver que en nuestra vida quizás es muy lejana ese gozo, o a lo mejor hay otros que constantemente nos animan a no ser tan amargados, tan cabizbajos, sino que a vivir una vida de gozo, debemos pedirle al Señor que escudriñe nuestro corazón, examinarnos a nosotros mismos y tratar de descubrir dónde yo he estado puesto, dónde yo tengo puesta mi confianza, que no me puedo gozar como el Señor me pide que me goce. Hemos de examinarnos a nosotros mismos, hermanos, si el gozo se ha ido, si vivimos llenos de quejas, si nuestro lenguaje es un lenguaje de incredulidad. Debemos examinarnos y pedirle al Señor que nos ayude a redireccionar nuestro corazón y nuestra confianza. Porque solamente cuando tu confianza está en Él y solo en Él, tú puedes vivir una vida de gozo. Pero cuando hay confianzas divididas, cuando nuestra confianza está en las cosas de este mundo, en nuestra seguridad, en nuestra imagen, en nuestros logros, hermanos, muy seguramente cuando venga la prueba no va a haber gozo. Por lo tanto, las pruebas son un buen momento para ver dónde está nuestro corazón con respecto al deleite y al gozo en el Señor. Y una vida de gozo, hermano, no es algo tan subjetivo que solamente yo puedo saber si tengo gozo o no, porque el gozo es algo que se evidencia. El gozo es algo que se ve. Parte en el corazón, parte en el alma, pero es algo que se proyecta. Y esto nos lleva a nuestro segundo encabezado, hermanos. Estar firmes en el Señor significará que nosotros podamos mostrar al Señor a otros. Una vida de gozo será evidente para los demás. Un cristiano firme en el Señor evidenciará esa firmeza en su forma de vivir y de relacionarse con otros. Y el apóstol Pablo en el versículo 5 nos dice: la bondad de ustedes sea conocida de todos los hombres. Y añade: el Señor está cerca. Los filipenses no solo estaban llamados a vivir una vida de gozo,
interior, subjetivo en medio de sus dificultades, sino también a poder mostrar el Evangelio en sus vidas a otros, a dar evidencia de su confesión de fe en Cristo por medio de su carácter. Perdón. Pablo los exhorta y los anima a mostrar un carácter bondadoso para con todos los hombres. La palabra que ocupa Pablo en el idioma original se puede traducir de varias maneras, pero algunas traducciones cercanas a lo que pudo haber sido el significado original es: esta bondad puede ser traducida también como amabilidad, como consideración con otros, ser paciente con las faltas de otros. Y es la misma palabra que se ocupa incluso para hablar de los requisitos de los ancianos, de que los ancianos no deben ser contenciosos, sino amables, bondadosos. Otra traducción oportuna sería: muestren su generosidad a otros. Es la misma palabra también que se ocupa para hablar de la sabiduría celestial en Santiago capítulo 3, cuando el apóstol Santiago dice que la sabiduría del cielo es una sabiduría pura, después pacífica, y continúa con el tercer adjetivo: amable. El llamado para los filipenses era que mostraran su gozo constante de tal manera que otros pudieran ver reflejado el obrar de Dios en sus vidas. El llamado para los filipenses y para nosotros es que vivamos nuestro gozo en el Señor de tal manera que para otros sea evidente que nosotros somos creyentes. Es un llamado a reflejar a Cristo y principalmente por medio de un carácter afable, paciente y bondadoso. Y a continuación Pablo los motiva con esta verdad: el Señor está cerca. En un mundo romano donde todos proclamaban a César como Señor y vigilante de la ciudad, que infligía temor a los hombres, que los inducía a esconderse, a ser cobardes, a ser ciegamente obedientes a César, Pablo los llama a reconocer que el único y verdadero Señor estaba cerca de ellos. Algunos pueden argumentar que el Señor está cerca se refiere a una esperanza escatológica, de que el Señor vuelve por su iglesia, por lo tanto nosotros estamos llamados a vivir nuestro cristianismo de una manera coherente, y que esa motivación de que el Señor venga nos ayude a vivir nuestro cristianismo de manera más radical, más diligente, y que ese sentido pudiera ser bastante apropiado para esta traducción. Pero también tiene una implicación de que el Señor no solamente está por venir, sino que el Señor está en medio de nosotros. El Señor está cerca de nosotros. Y eso significa que sus ojos están sobre su pueblo. Su presencia está en medio de su pueblo. Y esa debería ser nuestra motivación a querer mostrar la bondad de Cristo en nosotros a todos los hombres. Y esto seguramente fue una motivación poderosa para los filipenses, para poder gozarse en el Señor todo el tiempo a la luz de que Cristo volvía pronto por ellos, pero de que Cristo también estaba con ellos por medio de su Espíritu. Y esto los impulsaba a los filipenses a vivir una vida firme en el Señor, llena de gozo y también llena de bondad para con todos los hombres.
Una exhortación similar encontramos en el Sermón del Monte, cuando nuestro Señor Jesucristo en el capítulo 5 nos llama a que sus seguidores somos la luz del mundo. Y Él dice, una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de una vasija, sino que se pone sobre el candelero donde alumbre y así puede alumbrar a todos. Fíjense, muy parecido a lo que dice el apóstol Pablo, que vuestra bondad sea conocida de todos los hombres, y nuestro Señor Jesucristo dice que nuestra luz debe alumbrar delante de todos los hombres. ¿Para qué? Para que por medio de nuestras obras, para que por medio de nuestro carácter, otros vean a Dios y le glorifiquen. Hermanos, nosotros a veces subestimamos el poder que tienen nuestras conductas. Nuestra conducta, hermanos, como algunos han dicho, es nuestro sermón más potente. Es un sermón que nadie puede callar. Tal vez en tu trabajo no quieren hablarte, no quieren escuchar hablándote de Cristo, pero te van a ver. Van a ver y van a evaluar tu vida, y si tu vida es coherente con el Evangelio, llegará un punto en donde, si no son muy obstinados, tienen que reconocer que tú eres hijo de Dios y que Dios está contigo, porque de otra manera no se explica tu bondad, no se explica tu paciencia, no se explica tu diligencia y puntualidad en el trabajo, no se explica a menos que Dios esté contigo. Queridos hermanos, nuestra fe en Cristo, nuestra convicción de ser hijos de Dios, no debe pasar desapercibida. ¿Me escucharon, queridos hermanos? Nuestra fe en el Señor no es una fe que está llamada a pasar desapercibida. La obra que Dios está haciendo en tu vida de transformar tu carácter no puede ser tan silenciosa que nadie se dé cuenta que eres cristiano. Y no se trata, hermanos, de estar hablando todo el día de Cristo en el trabajo, con los vecinos. Dios nos diera ese corazón, pero no se trata de eso. No se trata de poner una bandera cristiana en nuestra casa para que todos vean lo cristianos que somos, sino que tiene que ver en cómo nosotros vivimos. ¿Cómo vives tu vida? ¿Cómo reaccionas? ¿Cómo te diriges a los demás? ¿Cómo eres responsable en tu trabajo? ¿Cómo eres paciente, amable? Y con tu estilo de vida puedes llegar a generar preguntas en los no creyentes. Se trata de que tu bondad, hermano, hermana querida, y mi propia bondad, puesta por Dios en nuestro corazón, sea evidente a otros. Que nuestro cristianismo, hermano, no sea como estos perfumes que buscan ser imitaciones y que por 10,000 pesos tú puedes comprarte 100 ml de perfume, pero te lo pones y nadie se dio cuenta que te pusiste perfume. Hermano, que nuestro cristianismo no sea como estos perfumes. Que nuestro cristianismo sea algo evidente por nuestra forma de vivir, de tratar a nuestra esposa, de criar a nuestros hijos. Y en el buen sentido, hermanos, de hacer las cosas bien, con excelencia en el trabajo. El cristiano no está llamado a hacer su trabajo a medias. Somos llamados a ser lumbrales, luminares en medio de un mundo torcido, oscuro. Ese es nuestro llamado. No menos que eso.
Y el texto nos dice que tu bondad sea conocida delante de todos. No solamente en la iglesia. Tenemos fama los cristianos evangélicos de ser muy espirituales dentro del templo, dentro del edificio, pero no concordar eso en nuestra casa, en nuestro trabajo. Pero el llamado es aquí a mostrar tu bondad, a mostrar tu amabilidad, a mostrar cómo Cristo te ha transformado con todos. No solo con un grupo de amigos, no solo con aquellos que tienen más llegada. Estamos llamados a mostrar nuestro carácter cristiano con todos. Creyentes, no creyentes, aquellos que nos aman, aquellos que nos odian. Porque qué mérito, decía Jesucristo, tiene que tú saludes a aquellos que te saludan de vuelta. ¿Qué mérito tiene si amas a aquellos que te aman de vuelta? Y Cristo dice, los que no conocen a Dios hacen esas cosas, pero vosotros amad a vuestros enemigos y sean maduros y sean perfectos como vuestro Padre Celestial lo es. Mateo capítulo 5, versos del 45 al 48. ¿Es evidente nuestro cristianismo a los demás? ¿De qué perfume te estás echando? Los perfumes buenos cuestan caro. Una vida cristiana coherente requiere diligencia, requiere trabajo, requiere esfuerzo. Hermanos, por favor, préstenme atención en esto, que yo he sido culpable muchas veces de esto. El crecimiento cristiano no es algo místico que se va dando así como por arte de magia. Pablo le dijo a Timoteo, esfuérzate en la gracia, disciplínate para la piedad, no esperes crecer, hermano, si llevas 6 meses leyendo Gálatas. A menos que lo estés estudiando verso por verso, cada parte, cada asunto. Pero no vas a crecer, hermano, si tu vida de oración no es constante, activa. No vas a crecer si para ti venir a la iglesia es algo circunstancial. No vamos a crecer, hermanos, si no leemos nuestras Biblias. ¿Es nuestro cristianismo evidente? Por lo tanto, amada iglesia, no solamente estamos llamados a gozarnos en el Señor y esta es una condición interna, sino que estamos llamados a reflejar esa bondad para con todos los hombres. Pero no solamente eso, queridos hermanos, sino que también debemos estar firmes en el Señor en nuestra vida de oración. Y cómo manejamos la preocupación, la ansiedad y los afanes de esta vida. Y esto nos lleva a nuestro último encabezado. Tercer encabezado, acudamos a Él en todo. Primer encabezado, regocijémonos en Él siempre. Segundo encabezado, mostrémoslo a Él a todos. Y en tercer lugar, acudamos a Él en todo. Versículos 6 y 7 dice, por nada estén ansiosos, afanosos, antes bien en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Amados, ¿cómo podemos estar firmes en el Señor? ¿Cómo tú puedes estar firme en el Señor, gozándote en Él en todo tiempo, mostrándolo a Él a todos y acudiendo a Él en todo? Fácil, ¿verdad? ¿Es fácil? No es tan fácil. Como dirían por ahí, para mí es fácil decirlo, pero no es fácil. No es fácil, hermanos, sobre todo considerando lo que Pablo aborda en este punto.
la ansiedad o la preocupación. ¿Alguien conoce esa palabra? Hermanos, seguramente los filipenses estaban siendo tentados hacia la ansiedad, hacia las preocupaciones desmedidas, porque la persecución iba en aumento, porque habían falsos maestros dentro de la iglesia tratando de distorsionar la fe. Y seguramente, como veremos en un par de sermones más, podría haber una situación económica quizás no tan buena dentro de los filipenses. Y estaban siendo tentados a la ansiedad. No creo que sea necesario definir lo que es la ansiedad, porque de alguna manera creo que todos conocemos lo que es eso. Preocuparse demasiado en sobrepensamientos, es un afán, es un temor y comenzamos realmente a perder el gozo, perdemos la paz, nos ponemos inquietos, controladores, nuestras uñas desaparecen. Pero si pudiéramos definir un poco la ansiedad, diríamos que la ansiedad es un estado interno de alerta, de preocupación excesiva que nos lleva al temor y que está arraigada, presten más atención, está arraigada principalmente en dos cosas. La ansiedad está arraigada principalmente en dos cosas, en falta de gratitud y en falta de confianza. Hermanos, sin duda la ansiedad, el estrés y el sobrepensamiento en nuestra sociedad están definitivamente de moda. Todos hoy hablan de la ansiedad, del estrés, e incluso me preocupa porque se está situando como una especie de enfermedad. Pero es una enfermedad silenciosa, pero que está comenzando a carcomer, a destruir la paz. Y aquí es donde yo me lamento mucho por mí mismo, la paz de los cristianos. Estamos en un mundo tan rápido, tan exigente, que podemos ser muy tentados rápidamente a la ansiedad, al afán, a la preocupación. Hermanos, y si yo les reconozco algo, yo lucho con eso. Lucho con la ansiedad. Y si ustedes se acuerdan de mí en sus oraciones, les ruego que oren por mí por eso. Porque es algo que pareciera estar allí, latente, atacándote, acechándote. Y si eres de las personas que ven noticias, y si eres de las personas que te informas de cosas que a lo mejor no son tan convenientes informarte, tanto pudiera ser que sufras alguna especie de ansiedad y preocupación desmedida. Si eres una persona controladora, que todo le gusta que esté en su orden perfecto, milimétrico, exacto, pudiera ser una persona que tenga inclinaciones a la ansiedad y a la preocupación excesiva. Hermanos, si esto es una realidad global, pero tampoco sobreestimemos la ansiedad y pensemos que es algo de nuestro siglo, porque es una realidad del corazón humano desde siempre. Y Jesucristo fue el principal proveedor de antídotos contra la ansiedad. Y el apóstol Pablo, recogiendo las enseñanzas de Cristo, nos recuerda cómo debemos resistir la ansiedad. Y en palabras sencillas, tú puedes resistir la ansiedad viniendo rápidamente al Señor en oración. De manera honesta, sean dadas a conocer sus peticiones. Tampoco se trata de silenciar esos deseos o callar esas peticiones delante de Dios. El texto dice, ¿tienes ansiedad? Ora. ¿Hay algo que te preocupe? Cuéntaselo a Dios. Acude a Dios.
Por nada estén ansiosos, dice Pablo, sino que oren por todo. En otras palabras, arrojen, echen sus ansiedades sobre el Señor con gratitud en sus corazones. ¿Les recuerda algún versículo eso? Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7. El texto seguramente uno de los textos más alentadores para contrarrestar nuestra ansiedad y preocupación. Y el apóstol Pedro, que pudiera haber sido muy ansioso en su vida no creyente, dice, echen, arrojen, tiren sus ansiedades sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. Oh, amados, podemos acudir al Señor en medio de nuestra ansiedad, en medio de nuestros temores, y el Señor no nos rechaza por venir ansiosos. El Señor no nos rechaza por venir llenos de angustia, llenos de temor, sino que Él nos dice, arrójalo delante de mí, yo te cuido. Yo te guardo, yo te protejo porque yo te amo y tengo cuidado de ti. Y esto fue lo que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo en el Sermón del Monte. Por tanto, por nada estén ansiosos. ¿Qué iremos de comer? ¿Qué iremos de beber? ¿Con qué nos iremos a vestir? Y Jesús dice, los que no conocen a Dios se afanan ansiosamente por esas cosas, pero ustedes no tienen necesidad de afanarse porque vuestro Padre Celestial conoce cada una de las necesidades que ustedes tienen, incluso antes de abrir su boca. Aún así, el Señor es tan bueno que nos dice, cuéntame. Nuestras ansiedades podrían ser como piedras pesadas que cargamos en una mochila, que de repente con una o dos pareciera que todo está bien, pero cuando comenzamos a llenarnos de ansiedad, a llenarnos de afán, esa mochila comienza a pesar sobre nuestra vida, a desalentarnos y a frustrarnos. Y el Señor es tan amoroso que nos dice, hey, simple, sácate la mochila, arrójala frente a mí, porque yo te cuido. Porque yo te proveo, porque yo te pastoreo, porque conozco cada una de tus necesidades reales y las que crees que son reales pero realmente no lo son. Yo lo sé todo. Confía, cree en mí. Pero Jesús dice, en vez de afanarse, busquen el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas de las que realmente tienen necesidad serán añadidas. ¿Están luchando contra la ansiedad? Déjame compartirte para avanzar hacia el fin de este sermón. Déjame compartirte lo que John Piper llama municiones contra la ansiedad. Y si tienes ahí algún cuaderno y logras anotar algunos versículos que te quiero compartir, pueden que sean un buen armamento para cuando venga la ansiedad. Y cuando veas esta manito acercándose a la boca, puedas traer a tu mente, puedas traer a tu memoria las promesas de Dios. Y yo les animo a que me animen también a practicarlo. Cuando venga la ansiedad, cuando venga la preocupación y venga la angustia, lee y ora en la presencia de Dios el Salmo 31, versículo 7. Hermano, esto es práctico. Toma la escritura, acude a la presencia de Dios, lee esa escritura y ora esa escritura. Y dice, me gozaré y me alegraré en tu misericordia porque tú has visto mi aflicción. Tú has conocido las angustias de mi alma. Cuando falten los recursos, toma tu Biblia,
Agarra Filipenses capítulo 4, versículo 19. Ora al Señor con este pasaje que dice: mi Dios suplirá todo lo que nos falte conforme a las riquezas en gloria que hay en Cristo Jesús. Cuando venga el temor, hermanos, porque el temor viene, el temor es una realidad latente, pero cuando te visite el temor, toma el Salmo 56, versículo 3 y dile: Señor, en el día que yo temo, en ti confío. Cuando venga la prueba, la dificultad, toma tu Biblia, Romanos capítulo 8, versículo 28, ora a Dios y reconoce que todas las cosas obran para el bien de los que aman a Dios. Hermano, ya le has disparado 4 veces a tu ansiedad y a lo mejor muere con la primera. Pero si es muy porfiada, vas a tener que armarte con la palabra de Dios y disparar contra ella en oración al Señor. Cuando hay alguna pérdida, toma tu Biblia, 2 Corintios capítulo 1, versículo 3, y reconoce que Dios es nuestro Padre de misericordias y de toda consolación. Y cuando te toque tomar decisiones difíciles, Proverbios capítulo 3, versículo 5, confía en el Señor. No te apoyes en tu propia prudencia y Él guiará tus pasos. Hermano, si estás luchando, querida hermana, si estás luchando contra la ansiedad, ve a la oración con un corazón agradecido. Y si comienzas con quejas, como muchos de los salmistas lo hicieron, si comienzas con quejas, procura terminar agradeciendo. No te digo que es pecado comenzar con quejas, pero procura terminar dando gracias a Dios por todas las misericordias que Él ha tenido contigo. Porque la falta de gratitud es el primer paso a la idolatría. Esto lo dice Gordon Fee. La falta de gratitud es el primer paso para la idolatría. Practica la gratitud. Estoy seguro, segurísimo, que si tú pones y empiezas a hacer una lista de todas las bondades que Dios ha tenido contigo, no hay lugar para la queja. Y no hay lugar para la ansiedad. Ve a la oración agradecido, recordando que Dios te ha dado todo y principalmente Él dio a su Hijo para perdonar tus pecados, reconciliarte con Él. Hermanos, y Romanos dice que si Dios nos ha dado a su Hijo y no escatimó a su Hijo, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Y por último, si estás luchando contra la ansiedad, ve a la oración todo el tiempo. No solamente en esos momentos ideales, perfectos, de levantarte un día en la mañana temprano, tomarte un café, sentarte allí con un silencio maravilloso y tomas tu Biblia, tomas tu Biblia y oras, sino también en el día a día. Cuando vas al trabajo, cuando vas en la micro, cuando vas caminando, cuando de repente la ansiedad comienza a subir, tienes acceso a la presencia de Dios todo el tiempo. Hermanos, ya no hay que ir a Israel. Tenemos acceso a la presencia de Dios por medio de Cristo todo el día. ¿Cuántas veces acudes durante el día a su presencia? Arrojar tu ansiedad, arrojar tu temor. Ora, hermanos, oremos. Porque la ansiedad no cesa. Por lo tanto, que tu oración tampoco cese. Si la preocupación no cesa, ora. ¿Y sabes cuál será el resultado, hermanos? Y con esto vamos a ir ya terminando. ¿Sabes cuál va a ser el resultado de esa oración constante, desesperada, agradecida? Versículo 7.
Y la paz de Dios guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Cuando acudimos a Dios de manera honesta, agradecida, Dios nos concede su paz. Y esta paz, hermano, actúa como una especie de guardián. De hecho, la palabra guardará tiene que ver con ese soldado que está a las puertas de una ciudad combatiendo a los enemigos y cubriendo la ciudad. La paz de Dios, cuando viene a tu vida, es como este soldado defensor que no va a dejar entrar pensamientos intrusivos y ansiosos, porque tú acudes a Dios en oración, la paz de Dios te cubre, te guarda y la ansiedad no tiene lugar. Cuando no oras, no hay guardia, y si no hay guardia, la ciudad está a merced de toda ansiedad, de todo afán y de toda destrucción. Querida iglesia, es posible gozarse en el Señor. Amados creyentes que quizás algunos están empezando o los que llevan más tiempo, es posible gozarse cada vez más en el Señor, es posible mostrar cada vez más a Cristo y es posible tener una vida de oración más abundante. Es posible. ¿Sabes por qué es posible? Porque Cristo lo hizo posible. Porque Cristo, por el gozo que tenía por delante, fue completamente obediente al Padre, no como tú y como yo. Nosotros fallamos todo el tiempo, Él no falla, Él no falló y nunca fallará. Él fue completamente obediente y estaba tan lleno de gozo, tan lleno de bondad, y estaba en una dependencia tan profunda con su Padre que estuvo dispuesto a morir en una cruz. Y el precio de nuestra paz, para que ahora nosotros podamos tener acceso a esa paz, cayó sobre Él. Y ahora por sus heridas, nosotros podemos gozarnos para siempre. Por sus heridas y por su obra, tenemos a su Espíritu Santo que nos ayuda y nos transforma a mostrar y nos permite mostrar a Cristo a otros. Y es porque Él abrió el camino a la presencia de Dios que ahora nosotros, cuando venga la ansiedad, cuando venga el temor, podemos acudir con confianza al trono de su gracia. Ahora podemos, hermanos. Y todo esto se lo debemos a nuestro Cristo admirable. Por lo tanto, querida iglesia, gocémonos siempre en Él. Busquemos reflejar a Cristo a todos y en la ansiedad seamos prontos para venir al Señor en oración de manera honesta, de manera agradecida, y la paz de Dios guardará nuestras mentes y nuestros corazones en Cristo Jesús. Amén.